Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electricidad básica residencial. En el día de hoy vamos a ver las magnitudes eléctricas. Antes de ver las magnitudes eléctricas, tenemos que definir el concepto de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bueno, para definir este concepto podemos decirlo muy simple. La electricidad es el movimiento de cargas eléctricas, especialmente electrones. ¿Pero qué son los electrones? Bueno, vamos a devolvernos un poco. Estamos conformados por partículas, moléculas y en lo más último están los átomos. Todo está compuesto por átomos. ¿Y cómo está conformado el átomo? El átomo está conformado de un núcleo que conforma protones y neutrones. Los protones con carga positiva, los neutrones con carga neutra. Y en su órbita encontramos los llamados electrones. Estos son los que van a generarnos nuestra electricidad. ¿Cómo la van a generar? Cuando hacen el movimiento de electrones de átomo a átomo, generan lo que llamamos nosotros electricidad. Ya teniendo un poco más claro este concepto, ahora sí vamos a pasar a hablar a materia de las magnitudes eléctricas. Lo primero que vamos a hablar es el llamado voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es el voltaje? Bueno, se los puedo explicar así. El voltaje es con la fuerza con la que estamos empujando esos electrones. Recuerda que hablamos de electrones como la corriente que está fluyendo, ¿sí? Esa es la corriente eléctrica, los electrones. Entonces, ¿qué hace el voltaje? Es la fuerza con la que estamos empujando a esos electrones. Un ejemplo práctico para comprobar el voltaje en nuestra casa es tomar un enchufe y con nuestro multímetro en posición de corriente alterna, en voltaje de corriente alterna, meter nuestras pinzas en nuestro enchufe y mirar cuánto voltaje nos marca. Podemos ver que aquí nos está marcando 230 voltios. Ya hemos visto el voltaje que se maneja en nuestro hogar. Bueno, ya saben, repasemos. ¿Qué es el voltaje? Recuérdenlo siempre. Es la fuerza con la que estamos empujando los electrones. No se preocupen de cómo medirla, que eso lo haremos en otro video, dando el manejo del multímetro. También hay que tener presente que el voltaje la vamos a diferenciar con una simbología. Esta es la V. Esta nos va a diferenciar que estamos manejando los voltios. Recuérdenlo siempre. Lo segundo que vamos a ver es la intensidad de corriente. ¿Pero qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de electrones que fluyen por un conductor. Esto lo podemos relacionar con el caudal que fluye por una manguera, ¿sí? Entre más electrones pasen, mayor es la corriente. Para este ejemplo vamos a utilizar la pinza, ¿sí? Para medir la intensidad de corriente. Entonces vamos a medir primero la intensidad de corriente de esta bombilla incandescente. Podemos ver que nos marca 0,0807, ¿sí? Y en esta LED nos marca 0,02 y hasta 0,3 sube. Con esto podemos ver que la intensidad de corriente que está fluyendo por estos bombillos consume más ¿cuál? La incandescente. ¿Por qué? Porque nos marca 0,008 y esta 0,03. Obviamente porque es LED. Entonces lo que estamos midiendo aquí, ¿qué es? Intensidad de corriente, conocido también como el amperio, el amperaje. Bueno, ya sabemos qué es la intensidad de corriente. Recuerden, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un conductor. Entonces, ¿cómo vamos a medir la intensidad de corriente? Vamos a medirlo con los amperios, ¿sí? Con la letra A de amperios. Ahora vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de resistencia? De mi parte se me viene oposición, pues es lo mismo en electricidad. La resistencia es la oposición que tienen los electrones para fluir, en este caso para fluir por el conductor. Podemos asemejarlo al caudal de un río. Entre más rocas hay en el río, ¿qué pasa? Le cuesta más al agua moverse, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esto es la resistencia. Pero ¿para qué nos sirven estas resistencias? Bueno, uno de los campos que lo utilizamos es para los conductores, para saber qué tipo de conductor ofrece más
resistencia y quién tiene menos resistencia. Por ejemplo, nosotros en la electricidad residencial utilizamos el tipo de conductor que es el cobre. ¿Por qué? Porque ofrece menos resistencia, o sea que nos van a pasar los electrones más fluidos. De segundo, también tenemos el aluminio, que nos ofrece poca resistividad. También utilizamos resistencias para bajar el voltaje, ¿sí? Esto en un circuito. Aquí podemos ver tipos de resistencia. Hay resistencias de 100 ohmios, 500 ohmios, 400 ohmios, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Esto para qué nos sirve? Para bajar el voltaje. Y tengan en cuenta, la resistencia se va a medir en ohmios, como la letra omega. Un ejemplo práctico que lo podemos utilizar en la vida real es, por ejemplo, vamos a hacer funcionar esta bombilla, ¿sí? Viene nuestra fuente de alimentación y utilizamos 230 voltios, ya lo hemos medido. Pero necesitamos hacer alumbrar nuestra bombilla que consume 2 voltios y 0,1 amperios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo tenemos que bajar nuestro voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Con un transformador. Entonces bajamos de 230 a 12 voltios. Vamos bien. Aquí tenemos un interruptor y esta es la simbología de la resistencia. Sí la pueden ver aquí, pero tenemos el signo de interrogación. No sabemos de cuánto es la resistencia que necesitamos para que funcione nuestra bombilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le mandamos nuestros 12 voltios a nuestra bombilla? Si se los mandamos, podemos ver que va a quemar la bombilla porque son 12 voltios. Y aquí solo necesita 2. Necesitamos eliminar esos 10 voltios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Las resistencias, ¿cómo eliminan ese voltaje? Lo eliminan de manera con calor. Estas resistencias se van a calentar a tal punto de que nos van a quemar esos 10 voltios. Pero ¿cómo sabemos de cuántos ohmios necesitamos esta resistencia? Para saber de cuántos ohmios vamos a necesitar la resistencia para que nos funcione nuestra bombilla, vamos a utilizar una pequeña fórmula, la cual es voltios divididos intensidad. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a quemar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer que se vaya, digámoslo en este caso? O sea, el calor. Recuerdan que aquí dijimos que esto se iba a convertir en calor. Si aquí tenemos 12 voltios y aquí solo necesitamos 2, ¿cuántos voltios tenemos que eliminar? 10, ¿cierto? Está claro. Entonces, necesitamos 2, vamos a eliminar 10. Entonces, colocamos los 10 que vamos a eliminar arriba. ¿Dividido qué? La intensidad de corriente. ¿Recuerdan qué era la intensidad de corriente? Recuerden que es la cantidad de electrones que están pasando por el conductor. Entonces, lo colocamos abajo. 0,1. Lo dividimos y nos va a dar la cantidad de los ohmios que necesitamos para nuestra resistencia. Entonces, en este caso, aquí vamos a utilizar una resistencia de 100 ohmios para que nuestro circuito funcione de maravilla. ¿Sí? Y esta es la función de la resistencia: mermar la cantidad de electrones que van a pasar por nuestro conductor. En este caso, ¿cómo la merma? Mediante el calor. La elimina con calor en esta resistencia. Ya sabemos qué es la resistencia, ¿verdad? Nos queda más claro. Recuérdenlo, la resistencia es la oposición de electrones y la medimos con su simbología en ohmios. Tengámoslo claro siempre, se va a medir en ohmios con una herradurita, que en este caso también le pueden decir la omega, para que lo tengan bien referenciado. Para finalizar, vamos a hablar de la potencia eléctrica. ¿Y qué es la potencia eléctrica? Bueno, la potencia eléctrica es lo que realmente consumen nuestros aparatos electrónicos, como el televisor, nuestra nevera, nuestras bombillas, ¿sí? Y esto se mide en vatios. Y su simbología es la W, que también la podemos ver como watts. Tenemos que tener muy en claro de no confundir vatios con voltios. Es algo totalmente diferente. Recuerden que voltios es la fuerza con la que empujamos. Vatios es la cantidad que está consumiendo nuestro aparato eléctrico. Aquí podemos ver en nuestra bombilla que nos marca que el consumo eléctrico de esta bombilla, ¿cuánto es? 10 watts. En esta otra podemos ver en la parte de arriba, sino que se ve poco, marca 6 watts. Entonces lo que tenemos que tener presente de qué es la potencia eléctrica. Recuerden,
es el consumo de nuestros electrodomésticos o aparatos eléctricos en nuestra casa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Era lo que estábamos hablando. La potencia eléctrica lo vemos en vatios con la simbología de la W, que son watts, y es la cantidad de corriente que gastan, ¿no? Nuestro televisor, nuestra bombilla y nuestra nevera. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la bombilla. ¿Qué necesitamos de nuestra bombilla? Aquí tenemos el amperaje que consume esta bombilla, 0,043 amperios. Aquí vamos a utilizar una pequeña fórmula que es de la potencia eléctrica, que es voltaje por intensidad. Sabemos que nuestro voltaje, que ya lo medimos, es 230 voltios, ¿vale? Por nuestra intensidad de corriente. Recuerden que la I es intensidad de corriente. Aquí lo tenemos, intensidad de corriente, que es 0,043 amperios. Esto lo multiplicamos y nos da 9,89 vatios o watts, le podemos decir igual, pero lo general es vatios. Así es como calculamos cuántos vatios está consumiendo nuestro aparato electrónico. No nos preocupemos por estas fórmulas, que esto más adelante lo vamos a ver con la ley de Ohm, bien explicado y cómo funciona. Ya hemos hablado de la potencia eléctrica, nos ha quedado súper claro, ¿verdad? Que es la cantidad de vatios que consumen nuestros electrodomésticos o nuestros aparatos electrónicos. Ahora sí, ya hemos avanzado y hemos aprendido sobre qué: voltaje, intensidad de corriente, resistencia y potencia eléctrica. Y eso es todo por hoy. Los invito a que se suscriban al canal y sigan pendientes de los nuevos videos que van a salir para que sigan aprendiendo. Hasta la próxima.